En esta clase vamos a checar lo que es la realidad del Estado. Básicamente nosotros vamos a sentar como realidad del Estado a pues todas esas formas nacientes que tuvimos desde hace tiempo. El primero que vamos a checar es el Estado y la sociedad comunista. Nos dice que referencia al sistema de partido único y gobierno del Partido Comunista. Esta denominación es una anticipación popular, puesto que la teoría marxista plantea al comunismo como fase siguiente al capitalismo y posteriormente al socialismo. En el Estado deja de existir como tal. Lenin lo define o dice la frase que los hombres se habitúan a respetar la sociedad sin violencia, sin coacción, sin sumisión, sin ese aparato de coacción que se llama Estado. Ya en la parte de la sociedad comunista estamos hablando de una forma de gobierno en donde es única aplicación, por así decirlo, un partido único. No hay mucha elección de votos, sino que simplemente es un único partido en el cual hace pues todo lo que viene siendo el sistema electoral, por así decirlo, ¿no? Entonces, el Estado y la sociedad comunista formulan una sola entidad en ese entonces. Se decía que era una forma pura y una forma legítima hasta que da paso a lo que es su evolución. También tenemos lo que es la supervivencia del Estado democrático, en el cual existe una grave y larga crisis del Estado democrática con afecto. Todas sus estructuras, tanto políticas, económicas, sociales y jurídicas, se vuelven una aguda y crítica etapa de transición de lo que viene siendo la civilización oriental, de modo que en pues da fruto a una civilización que sufre intensamente de una crisis. Ya pegado a lo que es la democracia, el Estado democrático, pues ya estamos hablando de unos días más actuales, en donde como tal nos enfocamos y nos afecta lo que viene siendo lo socioeconómico a la hora de aplicar la política y de las normas jurídicas. Entonces, pues básicamente lo que es la realidad del Estado desde la perspectiva de la supervivencia del Estado democrático tiene mucho que ver con lo que vienen siendo las distintas o diversas formalidades que existen en nuestra sociedad, como es lo que viene siendo la política, la sociedad, la economía y el área jurídica por su parte, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es el Estado liberal y latinoamericano. Nos dice que la relación entre Estados Unidos y América Latina crea situaciones que en numerosas ocasiones han afectado las estructuras políticas. Aunque el capitalismo y la democracia han funcionado en el occidente, no se puede decir lo mismo en América Latina, en donde el capitalismo descontrolado puede exacerbar aún más las desigualdades que existen entre poner en peligro la democracia en la religión. Aquí, digamos que si ya nos ponemos en contraposición de lo que es el Estado liberal y lo que es en Latinoamérica, básicamente vemos que hay una vertiente muy amplia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más apegados a lo que viene siendo capitalismo y los otros son entes democráticos, por así decirlo. Entonces, precisamente estas curvaturas sociales son las que hacen tener no una buena sociedad entre lo que vienen siendo algunas naciones. Posteriormente tenemos lo que son los hechos e ideas políticas en Asia Oriental. Vamos a ver un poquito de historia. Nos dice que la idea de China, del emperador, se fundamenta en una base de tipo religioso. El paradigma es aquella en la que la cultura china reconocía que el emperador era un representante del cielo y ello lo convertía en un señor absoluto de todos los hombres. En China tenían como que la creencia de que si era una persona especial o diferente, la ponían como lo que venía siendo emperador. Posteriormente pues hacían este protocolo del sol para ver de qué color se tiñaba y ahora sí definir qué fuente o qué forma iba a tomar dentro de los entes políticos, las sociedades y pues dentro del rubro gubernamental básicamente, ¿no? Posteriormente tenemos organización política en el Antiguo Oriente. Aquí nos basamos a lo que viene siendo distintos países como lo que es Egipto, Persia, Asiria, Babilonia e Israel, entre otras culturas que también tuvieron un gran esplendor en lo que viene siendo pues la política, ¿no?
Para comenzar, nos decía que todas estas contaban con un orden jurídico. El despotismo no exigía la ausencia de un orden jurídico. Se sabe que no existía el derecho egipto, el hindú, el persa. Las autoridades monárquicas restringían el derecho privado de los súbditos y sus derechos políticos, y para cumplir con un cargo público se tenía que pertenecer a una casta privilegiada. Se le llamaba teocráticos porque el vínculo que existía entre el monarca y los individuos. Aquí estamos hablando sobre aquellas nociones políticas básicas, en donde todavía nos sectorizamos por algunos aspectos de la religión, nos actualizamos por unos aspectos de la sociedad y de lo que está pasando, pero pues es meramente antiguo. Ya por último tenemos lo que es la ciencia política. Grecia. Aquí nos dice que dos organizaciones políticas fueron típicas de la cultura griega, lo que venía siendo la cultura espartana y lo que viene siendo la cultura ateniense. Para los espartanos nos decía que exigía un elemento social sólido. Los dorios que construían la península y el Peloponeso, sometidos a la población de la religión convertidos en siervos, formaban la clase de los ílotas, que son los esclavos, que junto con los pericos, habitantes de la zona, deberían desarrollar labores agrícolas para la comodidad de los espartanos, que tienen una cultura militar. Es decir, en esos, pues digamos que en esas nociones, como tal, lo que viene siendo Grecia, Esparta, ateniense, pues tenían perspectivas un poco distintas, ya que aquí como tal sí nos interesa lo que los maestros realicen en su forma de actuación para determinar pues ciertos elementos sociables, si es para un beneficio, en este caso educacional, si es para un beneficio meramente político, etcétera, ¿no? También empezamos a ver lo que era la división de clases, que aquí pues eran los ílotas, que eran esclavos como tal, y de ahí teníamos a los que eran ricos y pobres, ¿no? En determinados términos, pero como tal aquí ya se empieza a ver una marcación de lo que es la necesidad y la mala estructura de lo que viene siendo pues las clases sociales, ¿no? También en el caso de lo que viene siendo los atenienses, nos dice que sus características son distintas. Los junios, que son pobladores de la Ética, territorio de asentamiento ateniense, en virtud de los lazos religiosos y de las vinculaciones biológicas familiares, se constituyen los demás grupos tradicionales, los demás que fueron subordinados por otro y surgido a la monarquía, pero los jefes de los demás sometidos conservaron sus privilegios formando la clase social de los eupatritas, que son los bien nacidos con carácter aristocrático. Es decir, los atenienses lo que hicieron fue crear una línea pura, una línea sólida de lo que venían siendo pues los bien nacidos, para posteriormente pues ir innovando lo que viene siendo su cultura, que fuesen nada más únicos y regentes de. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todas estas culturas, todos estos pues territorios de aquel entonces cuidaban lo que venía siendo su pureza, ¿no? Pureza religiosa, pureza social, pureza económica, todo lo que tiene que ver con la pureza básicamente. Bueno, pues hasta aquí sería todo. Son temas bastante cortos y pues más que nada es un historicismo de lo que viene siendo el Estado. Entonces por eso es que lo vemos y por eso es importante, porque es el antecedente que nosotros tenemos sobre lo que es el actual Estado, las formas de gobierno y las implementaciones. Que estén muy bien. Cualquier duda, comentario, queja, me mandan mensaje y pues ya les mando retroalimentación o algo similar. Que estén muy bien.